Acuerdo de paz entre Trump y Putin. El mundo aparece a la expectativa del histórico encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, anunciado el día de ayer para sorpresa de muchos, o más que de muchos, de todos. El encuentro entre ambos líderes, hasta hace poco impensable, podría determinar el fin de la guerra en Ucrania. Sin embargo, en el pasado ya presenciamos situaciones en las cuales Trump realizaba un paso hacia la paz e inmediatamente después otro paso hacia la guerra. ¿Qué representa este histórico encuentro? ¿Qué cambios podría desencadenar en la geopolítica global? ¿Y qué cambios podría generar en la guerra en Ucrania? Estas preguntas vamos a responder hoy, aquí, esta noche. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 246 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas desde Berlín, Alemania, pero al otro lado de la pantalla nos acompaña como todos los viernes el señor Juan Antonio Aguilar desde Madrid, España. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal, Ezequiel? Muy bien. Aquí dispuestos yo creo que a hacer un poco aguafiestas, ¿eh? Sí. Mi sensación la misma, pero Juan Antonio, ¿qué tal si comenzamos recapitulando lo sucedido antes de comenzar con el análisis? Aquí las imágenes muy cortitas del encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado especial, Steve Witkoff, el enviado especial de el gobierno estadounidense, Steve Witkoff, el miércoles, apenas unos segunditos del apretón de manos, el extracto difundido por la presidencia rusa, muy cortito, entre ellos siempre la sensación de buena química entre ellos, Putin muy relajado, una sonrisa, Witkoff también, pero claro, como esto, más aún considerando a Trump, no determina absolutamente nada, las sonrisas de un lado y las sonrisas del otro, inicialmente los rusos presentaron una actitud expectante a la espera de la vuelta de Witkoff a Estados Unidos y su encuentro con Trump y las declaraciones de Trump. Y así, a las horas de regreso de Witkoff a Estados Unidos, de repente esta publicación de Trump en su red social, Truth Social: mi enviado especial, Steve Witkoff, acaba de tener una reunión muy productiva con el presidente ruso, Vladimir Putin. Se lograron grandes avances. Posteriormente informé a algunos de nuestros aliados europeos. Todos coincidimos en que esta guerra debe llegar a su fin y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas. Gracias por su atención en este asunto. Reunión muy productiva, grandes avances. Esta publicación ya generaba sorpresa por lo positiva en boca de Trump, últimamente bastante más duro que en el principio de su presidencia con respecto a Rusia. Y pocas horas después de esto, en una de sus múltiples conferencias de prensa habituales, de repente Trump generaba más sorpresa aún con estas declaraciones de aquí, anunciando nada más y nada menos que un encuentro por aquí. Bueno, la pregunta de la reportera, en realidad, más que sobre una reunión entre Putin y Trump, en realidad establece el foco en la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelensky, este pedido de los ucranianos desde hace mucho tiempo. Entonces comienza la reportera: Putin y Zelensky ya acordaron una cumbre, ¿dónde y cuándo serán? Y acá responde Trump, para sorpresa de muchos, lo siguiente:
Bueno, hay muy buenas posibilidades de que lo hagan y aún no hemos determinado dónde, pero hoy mantuvimos conversaciones muy positivas con el presidente Putin y hay una gran posibilidad de que podamos cerrar la ronda, cerrar el camino. Ese camino fue largo y sigue siendo largo, pero hay buenas probabilidades de que haya una reunión muy pronto. ¿Qué tan cerca crees que será esta reunión? Esa es la repregunta de la reportera. Y ahí Trump nuevamente, bueno, no quiero decir específicamente, ya me han decepcionado en el pasado con esto. Y finalmente aquí la última pregunta y la declaración de Trump. ¿Lograron algún quiebre en las negociaciones, algún avance específico? Y acá la declaración más importante, no logramos quizás un quiebre, pero llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Bueno, miles de jóvenes mueren, en su mayoría soldados, ya saben, miles de soldados mueren desde principio de año, más de 20.000, queremos detener la guerra, etcétera, etcétera. Pero aquí, después de, bueno, de nuevo lo de Biden generó esta guerra, aquí lo de vamos a realizar una reunión tan pronto como la próxima semana, y esto en referencia no a una reunión entre Zelensky y Putin, sino entre el propio Trump y Putin. Este es el comienzo de toda esta telenovela y a partir de entonces muchísimas primero versiones periodísticas, pero después la confirmación tanto de la Casa Blanca como de el Kremlin de efectivamente la decisión confirmada de ambas partes de realizar una reunión entre ambos líderes la semana próxima. Podemos presentar más adelante varias cosas más sobre esto, las declaraciones de Usakov y varias otras cosas, pero querría, Juan Antonio, por favor, tu primera impresión sobre esto. Reunión de Dvitkov, anuncio de una reunión sorpresivamente. Vamos a decir, situemos el contexto, porque es que si no, es decir, da la sensación que estas cosas ocurren en el vacío, ¿no? En el espacio ahí. Es decir, primero, Estados Unidos no es un mediador en el conflicto. Estados Unidos es parte del conflicto. De hecho, es la principal parte del conflicto. Es decir, no se puede decir, no, yo es que voy a solucionar la guerra de Ucrania como si él no tuviera nada que ver. Como si los Estados Unidos hubieran aparecido por allí, decir, hombre, voy a hacer la paz con estos chicos que se están matando, a ver si lo conseguimos y así yo me llevo el premio Nobel. No, vamos a ver. Estados Unidos es parte del conflicto. Es parte del conflicto porque lo alimenta, porque a una de las partes la arma, la organiza, la asesora, le da apoyo logístico, le da apoyo satelital, inteligencia ISR, le da ayuda financiera, le da ayuda diplomática. Es decir, no, Estados Unidos es parte del conflicto. Tan parte del conflicto que hace unos días Trump dio un ultimátum a Rusia de 50 días. Luego, como es Trump, que no cumple su palabra, pero vamos, su palabra no vale 2 horas, ya ha cambiado en 2 horas ya ha cambiado de palabra, lo redujo a 12 días, luego a 8, de hecho, hoy se cumplía el ultimátum. Hoy se cumplía el ultimátum. En medio de esto, hace unos días también, para apoyar ese ultimátum y hacerle frente a las palabras provocadoras de Dmitry Medvedev, mandó a pasearse por los océanos a 2 submarinos nucleares. Vamos a ver, Estados Unidos tiene 16 submarinos de la clase Ohio. Siempre, como mínimo, hay 4 en el mar, por una cuestión simplemente de disuasión nuclear de la propia doctrina nuclear. O sea, que decir que he mandado a 2 submarinos. Pues haber mandado los 16. ¿Qué quieres decir con eso? Es que son charlotadas de este tipo. Bueno, pues este es el contexto. Y entonces, mira el contexto, como va a llegar el ultimátum, también horas antes se le ocurrió la gracieta de sancionar con otro
bueno, otro 25% de aranceles a la India, amenazó a China, amenazó a Brasil, amenazó a los marcianos, es decir, él hace todo esto. Entonces, claro, en este contexto absolutamente enloquecido, propio de un ególatra que ha perdido el sentido de la realidad, pues se da cuenta de que va a llegar el ultimátum y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues lo único que se le ocurre es mandar a Witkoff una vez más a Moscú a reunirse con Putin. Dices tú, hombre, se ve que hay cierta química, cierta amabilidad entre Putin y Witkoff. Claro, imagino que ya son amigos. Son muchas las horas que ya se han tirado juntos. Imagino que habrán quedado a cenar y todo. Es decir, vamos a ver, me parece que es el quinto viaje de Steve Witkoff a Moscú, recibido por Putin. No sé, que sea mínimo 2-3 horas cada vez que va. Pues vayan sumando horas. Yo estoy seguro que ya han hablado de sus cosas personales y de qué equipo de fútbol apoya cada uno. No lo sé. Es decir, empieza a ser todo un poco rocambolesco, ¿no? Que es como todo lo que rodea a Trump. Y en el fondo, como todo lo que rodea a Estados Unidos. Dicho esto, como llega el ultimátum, como tiene que hacer algún movimiento, Trump manda a Witkoff. Y es el que lleva la oferta, porque sí lleva una oferta, no la conocemos, pero lleva una oferta, porque Ushakov dicen que, bueno, pues que han venido con una propuesta razonable. Ahora parece que entienden las condiciones que pone Moscú para negociar la paz. Luego ha ido con una oferta. Y en la lógica de esa oferta va el tema de una reunión trilateral de Putin con Trump y Zelensky, a lo cual, lógicamente, el Kremlin ha dicho que ni hablar. Y entonces, ¿qué queda? Pues la reunión de Trump con Putin. Esto es realmente lo que hemos visto, ¿no? Esto es lo que hemos visto. A ver, Witkoff conoce las condiciones que pone Rusia para negociar la paz. Trump las conoce. Una reunión de Trump con Putin la próxima semana puede ser un fracaso si solo se refiere a Ucrania. De hecho, Marco Rubio, un neocons, ha sido mucho menos eufórico con la reunión y confirma que se ha hablado de otras áreas de discusión. Es decir, posiblemente se haya hablado pues, de negocios, de posibilidades de acuerdos a futuro, de determinadas cosas, pero no solo con lo que respecta a Ucrania. Porque si es solo con lo que respecta a Ucrania, o la oferta que le han hecho a Rusia, que le han hecho a Putin, es tan buena, o la reunión de la próxima semana, pues se sacarán la foto, etcétera, etcétera. Lo cual a Putin le puede interesar porque se muestra ante todo el mundo su disposición a negociar y sobre todo le viene muy bien a Trump porque sale del embrollo del ultimátum y puede vender algo. Yo he sido el que se ha logrado reunir con Putin. Y esa es lo que va a vender Trump. Es decir, va a vender va a venderse él. Porque si realmente de la reunión con Witkoff hubiera habido grandes avances, como dicen, Trump estaría vendiéndolo ya por su True Social desde hace 2 días. Pero es que parece mentira que no le conozcamos. Ya hubiera vendido la piel del oso antes de cazarlo. Y ir a una reunión entre los dos presidentes sin tener claro qué es lo que va a salir de esa reunión es muy peligroso. Luego, eso me puede hacer sospechar que a lo mejor en la propuesta que le hacen a Rusia puede ser mucho más favorable para Rusia de lo que podemos estar pensando. No lo sabemos, lo sabremos en los próximos días, ¿no? ¿Qué más? Por supuesto, una reunión con Zelensky. Parte de la prensa occidental y algunos analistas consideran que
posiblemente se haya hablado de deshacerse de Zelensky si realmente se quiere avanzar en las negociaciones. Por eso a Putin no le importa decir, no, yo estoy abierto a una reunión trilateral, ya veremos, posiblemente lo veamos cuando ya no esté Zelensky. Y señal de todo esto es la reacción de los gobiernos europeos que apoyan al régimen de Kiev, como han saltado para decir que de alguna forma, hay que estar en la reunión para apoyar a Zelensky, porque puede caer en una trampa o le pueden organizar una encerrona. Zelensky ha estado llamando a todos, pidiendo ayuda. Luego, algo de esto puede haber. Es decir, de que se llega al convencimiento de que con Zelensky no hay nada que rascar. Posiblemente ha sonado por ahí un alto el fuego aéreo. Posiblemente esto sea una propuesta rusa. Ya veréis por qué. Que por supuesto no creo que Zelensky vaya a aceptar. Pues porque un alto el fuego aéreo significa que la defensa antiaérea rusa se tranquiliza por X días y Rusia va a acumular más potencial misilístico, drones y demás para cuando acabe el alto el fuego reiniciar una ofensiva seguramente ya planteada o ya planificada. ¿Sobre dónde? Sobre lo que queda de las líneas logísticas que van del río Dnieper hacia el frente, lo cual facilitaría el avance en Zaporozhye, el salto del Dnieper hacia Gerson, la caída de Pokrovsk, Konstantinovka y a lo mejor de parte de la última línea de defensa que es Kramatorsk-Slaviansk, la caída de Kupiansk, que ya está acercada prácticamente, y eso puede significar en la llegada del otoño un auténtico desastre en todo el frente ucraniano. Con lo cual yo imagino que Zelensky dirá que no, que simplemente un alto el fuego aéreo no lo puede aceptar, porque eso no va a evitar que las tropas rusas sigan avanzando en todo el frente. También, una vez más, hay que insistir, Rusia sigue sin ceder en ninguno de los puntos de sus condiciones ya expresadas por última vez en un famoso discurso de 2024 por el presidente Putin. Con lo cual, bueno, si hay que discutir algo, se estará discutiendo sobre esos puntos. No sabemos cuál es la oferta hecha por Witkoff, o llevada por Witkoff, pero se tiene que ir discutiendo esos puntos, si no, es que no hay nada que hablar. Sería como en las reuniones anteriores de Putin con Witkoff. Bueno, una reunión y seguimos como estábamos, ¿no? Por último, Rusia siempre ha estado abierta a la negociación. Siempre. Basta tirar de hemeroteca. Quien no puede negociar porque eso lo impiden sus propias leyes es Zelensky, que sigue sin modificar las leyes que impiden cualquier negociación directa con Rusia. No con Putin, con Rusia. Es decir, incluso las negociaciones que se están llevando en Estambul cuando se reúnen no son, no son vinculantes, salvo en un tema en el cual, como es derecho internacional humanitario y se ha venido haciendo desde el comienzo de la guerra, no hay nada que hablar, que es el intercambio de prisioneros o de fallecidos, etc. Trump busca salirse del conflicto, lo ha dicho, lo ha expresado así. Quiere sacar a Estados Unidos del conflicto. Pero claro, quiere sacarlo con un retorno de la inversión, no dando una sensación de derrota, y si puede sacar algo más, pues perfecto. Ahí está el famoso acuerdo de tierras raras y demás que hizo con Zelensky. Lo que pasa es que, bueno, ese acuerdo está quedando prácticamente papel mojado porque es que no hay nada. No hay nada y lo poco que había, poco a poco va quedando destruida, ¿no? Es decir, esta semana hemos visto como uno de esos gaseoductos, que además, uno que lleva gas desde Azerbaiyán, que pasa por Ucrania hacia Centro Europa, pues también ha sido destruido. Con lo cual, cada vez queda menos infraestructura que rentabilizar para ese famoso acuerdo, ¿no? No es una opinión simplemente mía.
Basta leer la prensa occidental de estos días, Washington Post, New York Times, The Guardian, para darse cuenta que casi todos los analistas parten de que Trump ha cedido ante Putin. Y esto además tumba otro mito, el del aislamiento de Rusia. Si la semana que viene se reúnen Putin y Trump, ¿dónde está el aislamiento de Rusia? Con lo cual, bueno, pues después de la charlotada de los submarinos, del ultimátum, lo único que hemos visto ha sido una salida de pata de banco contra India, contra China, contra Brasil, que lo único que ha hecho ha sido favorecer más la convergencia de las potencias principales de los BRICS. Además, sin hacer un daño extensible, porque la exportación de India a Estados Unidos es muy baja, solo representa el 2% del PIB. Claro, eso, un 40% de aranceles al final es bastante más que eso. Y como consecuencia también, India ha pensado en dejar de fuera de juego al proyecto de comprar aviones F-35 y otros tipos de armas, ¿no? Y de hecho, ahí está la visita, creo que del ministro de Exteriores indio a Moscú, la visita próxima ya cerrada de Putin a la India y las conversaciones telefónicas con Xi Jinping y con el resto de aliados, con Lukashenko y demás. Con lo cual, bueno, pues aquí cada uno ha jugado su papel, ha movido sus piezas, se ha hecho el teatro que había que hacer, pero alguien ve ve razones objetivas para pensar que en una próxima reunión la semana que viene ya vayamos a observar el final de la guerra en Ucrania. Ninguna. Salvo la sorpresa de que, como no sabemos qué oferta ha llevado Wishkov a Moscú, pues todos nos quedemos un poco pasmados al ver que efectivamente se le empiezan a conceder a Rusia, si no toda parte, buena parte de las condiciones para la paz, a costa de Ucrania, donde ni está en la mesa ni se le espera, y al igual que los europeos. Juan Antonio, aquí las palabras del asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, recién mencionadas en tu análisis. Interesantes, presentemos esto y algunas cositas más como elementos de análisis, cortitas. Aquí el intercambio, una vez más, un poquito más bajo. Lo siguiente, hablado con este reportero, ¿qué hizo posible la reunión entre el presidente ruso Putin y el presidente estadounidense Trump? ¿Qué cambió en nuestras posturas y en las de Estados Unidos? Y la respuesta de Yusakov: nuestra postura no ha cambiado. Entonces el periodista: ¿ha cambiado la posición de Estados Unidos? Y responde Ushakov: bueno, los estadounidenses han hecho una propuesta que consideramos bastante aceptable. ¿Y dónde se celebrará la reunión? Responde Ushakov: todavía no puedo decirlo, pero ya está decidido. La última del periodista: Rubio dijo que hay ahora algo que discutir, y Ushakov responde: Rubio tiene razón. Bueno, un intercambio rapidito, pero esto de los estadounidenses han hecho una propuesta que consideramos bastante aceptable, interesante, por un lado, y un poquito después Putin con estas declaraciones. Aquí Putin también interceptado al paso. Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. А можете уточнить, Юрий Ушаков, ваш помощник, сказал, что она будет на следующей неделе, скорее всего. А где? Хотя бы намекнуть место. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Вот, один из друзей, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест.
Bien, siempre muy diplomático y muy hábil, muy pero hay que Sí, saber leer las palabras de Putin. Cuando dice, cuando se le pregunta, ¿de quién ha partido la iniciativa para esta reunión? Y dice, bueno, había interés por ambas partes. Vamos a ver. Si la iniciativa hubiera partido de Putin, Trump lo hubiera vendido estos días obvio. como el mayor éxito de la historia de los Estados Unidos. Claro, es decir, entonces, no, es decir, Putin es muy diplomático y dice, ha habido interés por ambas partes, pone decir, ha sido Trump, lógicamente. Claro. ¿No? ¿Dónde va a ser? Hombre, si tiene el presidente de los Emiratos Árabes, que es uno de los sitios que pues, yo creo que más probabilidad tiene, es donde se celebre la reunión, por razones obvias. Es decir, porque las otras propuestas, Roma, es decir, no es neutral. Suiza no es neutral. Podría ser Budapest, que se ha planteado también, Hungría. Podría ser, teniendo en cuenta que Orbán es amigo de Trump y Orbán es amigo de Putin, pero no deja de ser también un país de la OTAN. Es decir, y esto, bueno, además crearía disputas dentro de la propia Unión Europea, en fin, yo creo que lo veo complicado. Podría ser Arabia Saudita, que no están llevándose otras negociaciones también, pero hombre, para hacer una cumbre de este tipo, tú tienes que contar con el país que la va a recepcionar, la cumbre. Y tienes ahí al presidente de Emiratos Árabes, pues que me imagino que ya se habrá tratado. Luego, lo lógico es pensar que va a ser en Emiratos Árabes o en algún otro sitio. Por ejemplo, Putin, uno de los sitios que propusieron fue en Minsk, en Bielorrusia. Lógicamente, Wicos dijo que eso no, porque entonces la opinión pública norteamericana ya iba a explotar diciendo, encima ya solo falta que la reunión sea en Moscú, ¿no? Es decir, claro, todo eso es comprensible. No puede ser en Minsk, como no puede ser en Suiza o en Budapest, y mucho menos en Roma, ¿no? Sobre las palabras de Ushakov, claro, dice, han traído una oferta. Vamos a ver. Esto viene a confirmar de quién ha partido la iniciativa. Hombre, quien tiene una oferta es de quien parte la iniciativa. No va a partir la iniciativa de alguien que no tiene nada que decir. Y entonces el otro que está allí esperando dice, pero yo tengo una oferta. ¿No? Es decir, esto ya parecería una cosa un poco humorística, ¿no? Es decir, entonces queda claro. La iniciativa corre de parte norteamericana, posiblemente porque Trump se ve entallado por su propio ultimátum, porque como es un bocazas, es un bocachanclas, pues él solito se mete en los charcos. Y, claro, para solicitar una reunión con Wickoff y luego una posibilidad de una cumbre, tiene que llevar algo. Si la propuesta es aceptable, o al menos en principio muy aceptable para la parte rusa, es porque toca alguna de las condiciones que pone Rusia para la negociación. Cojan ustedes los puntos de las condiciones esas, son 5 o 6 puntos, y empiecen a pensar cuáles son los que se han podido ya aceptar por la parte norteamericana. Luego, ya digo, no conocemos cuál es esa oferta, pero si hay resultado la semana que viene en esa cumbre, es porque esa oferta cede en muchos de los puntos que Rusia ponía encima de la mesa para empezar a negociar la paz. No el alto el fuego, la paz. Por aquí las declaraciones de Trump sobre la participación o no de Zelensky en esta reunión, a partir de muchísimas versiones impulsadas por los grandes medios de comunicación. En la reunión va a participar Zelensky. Bueno, respondió el propio Trump a esto. Aquí sus declaraciones de hoy. Does Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? Or No. To meet with him, he doesn't have to agree to meet with Zelensky. Is that what you're saying? No, he doesn't. No. So when do you think that meeting? They would like to meet with me and. Bueno, vale, a ver, esto es lo. Las cosas claras. Ellos llevan la trampa de decir no, que en la reunión esté Zelensky. La negativa rusa es la que obliga a esto. Porque si a partir de ahí, es que si no está Zelensky, no hay reunión, no hay cumbre, no hay nada, el fracaso es absoluto. Por tanto, ellos se meten solitos en la trampa. Llegan con la propuesta de una reunión trilateral con Zelensky delante.
Rusia dice que no se va a sentar con Zelensky, y entonces ¿qué? ¿Qué queda? ¿No, qué? ¿Levantarse e irse y decir, pues entonces no hay nada que hacer? Volvemos a la situación de partida. Claro, entonces no queda más remedio que tratar directamente, bilateralmente, con Estados Unidos, que es la parte fundamental del conflicto, repito, porque Estados Unidos es quien manda en la OTAN, Estados Unidos es quien maneja los títeres europeos, Estados Unidos es quien sostiene al régimen de Kiev. Pues chicos, es que de verdad el análisis no es muy difícil, ¿eh? No hay que ser un... Yo sé que hay medios por ahí que se hacen unas películas tremendas, otros, yo no sé de dónde obtienen la información o cuáles son las fuentes para decir, no, estamos a la espera a ver si Putin acepta que vaya Zelensky, que Putin no va a aceptar que vaya Zelensky. Es que no, lo tiene que decir Trump para que se lo crean. Hombre, es que de verdad, a esto que llaman analistas, que no sabemos si son analistas de geopolítica o analistas de orina, es decir, vamos a ver, pero hombre, ¿son capaces ustedes de interpretar adecuadamente las palabras que están diciendo unos u otros? Teniendo en cuenta que son palabras, tienen que ir acompañadas de los hechos. ¿Y los hechos cuáles son? Que de momento lo único que hay cierto, presumiblemente, es que la semana que viene lo que hay es una reunión de Putin con Trump. Nada más. Luego todo lo demás es ruido, cacharrería. Es decir, nada más. Es decir, y de los hechos es de lo que hay que partir. Si no, ¿qué análisis van a hacer ustedes? De los tuits de Trump, de los 2 submarinos nucleares, que es un chiste, hombre. Completamente de acuerdo con tu análisis, Juan Antonio. Ahora bien, en el día de hoy, el Washington Post presentó una versión un poco menos forzada que todas las otras impulsadas por los grandes medios, a partir de la cual podrían estar generando un acuerdo de alguna manera beneficioso para ambas partes, tanto Trump como Putin. Esta la columna. Nada sencilla la interpretación, nada sencillo este posible acuerdo, pero genera más sentido que un encuentro porque sí, simplemente para abandonar esa encerrona creada por el propio Trump, ¿sí? Generaría más sentido, por lo menos de parte de Trump como líder de Estados Unidos. ¿Cuál la propuesta o la versión de Wall Street Journal, aquí titulada como Trump y Putin alcanzaron un nuevo punto decisivo en Ucrania? Según estos columnistas, Alexander Ward, Alex Leary y Matthew Laxmore, Estados Unidos habría presentado una propuesta para un intercambio de territorios, ¿sí? Presumiblemente los territorios tomados por Rusia en la región de Sumy y en la región de Kharkov, a cambio de el retroceso de Ucrania en los territorios reclamados por Rusia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Gerson, ¿sí? Una suerte de intercambio de avances y retrocesos, para Rusia lo que quiera Rusia y para Ucrania de vueltas esas partes tomadas por los rusos en el norte y en el noroeste, perdón, y en el noreste. Pero en realidad esto como un anzuelo para que los ucranianos y los europeos rechacen esta propuesta y así entonces Trump pueda abandonar esta cuestión como quien realmente presentó una propuesta de paz, realizó un intento, pero fue rechazado por los ucranianos y los europeos, por ende puede abandonar Trump el conflicto sin la imagen de la derrota
Y por el otro lado, para Rusia, después de este rechazo por parte de los ucranianos y de los europeos este plan, a partir de entonces aparecen las manos libres y un enemigo ya sin envíos de armas definitivamente de parte de Estados Unidos y sin inteligencia estadounidense provista a los ucranianos. Con lo cual, Trump con una salida más o menos decorosa, los rusos con las manos libres frente a los ucranianos sin la inteligencia estadounidense fundamental, por ende, para Rusia también negocio esto, porque acelerarían el desenlace ya inevitable, pero más rápido así. ¿Posible una cosa así, Juan Antonio, o ya una lectura muy forzada y demasiado complicada? No lo sé, tendría que leer el artículo a ver si esta gente da algún tipo de fuente o algo, ¿no? Es decir, anónimas, como siempre. Es unas fuentes anónimas, ¿no? Es decir, podemos estar hablando de una simple suposición. Vamos a ver. El territorio que ahora mismo controla Rusia en Sumy, en Kharkov, es pequeño. Es pequeño, porque lo que se trataba era de avanzar para crear una zona de amortiguamiento. Claro, sobre todo a partir de la operación de Kursk. Entonces, es verdad que las tropas rusas en esa zona van avanzando, pero no es un territorio grande. En cambio, intercambiar eso por parte de Zaporozhia, no sé si creo que un 38% de Zaporozhia, incluida la capital. La mitad de Gerson, incluida la capital. Lugansk no, porque prácticamente Lugansk está totalmente bajo control ruso. Pero de Donetsk, no, es decir, es ceder la línea de defensa Konstantinovka, Kramatorsk, Slaviansk, que está fortificada desde hace años, que es una línea de defensa de verdad, en unas zonas muy urbanas, con industrias, con minas, que cederla significa que llegada a la frontera con Dnipropetrovsk, lo que hay hasta el río Dnieper son llanuras, que no están fortificadas y que no hay nada. Sí, evidentemente, si esto es así, Kiev no lo puede aceptar. Es imposible que lo acepte. Es una rendición. Bueno, es el anzuelo, esa es la hipótesis del artículo. Pero, hombre, pensar que Kiev y sus asesores británicos, franceses, alemanes, polacos, van a caer en ese anzuelo como tontos, a mí me cuesta trabajo creerlo. Me cuesta mucho trabajo creerlo. Es decir, con lo cual, efectivamente, a Kiev no le queda más remedio que decir que no, y ocurriría lo que tú dices. Claro, podría ser una posibilidad para que Trump diga, me salgo del conflicto. Esta es la guerra de Biden, que es lo que repite continuamente, esta es la guerra de Biden, como si él no hubiera estado unos años antes de que comenzara la operación militar especial, también había guerra. Y estuvo 4 años Trump alimentando esa guerra. Él saca pecho y dice, yo mandé a los Javelin, acuérdate. Es decir, entonces, bueno, puede decir, él quiere vender esa moto, de que él, es decir, pasa como si fuera un mediador, hace una oferta, la rechaza Kiev, entonces yo me salgo, yo lo he intentado, está la guerra de Biden, pero vale, esto, si es así, ya digo, porque claro, es decir, no tenemos ninguna fuente contrastable. Si es así, pues hombre, sería realmente una maldad de Trump contra Zelensky, contra el régimen de Kiev y contra sus aliados europeos. Esta es la realidad. ¿Puede hacerlo? Sí, Trump puede hacer cualquier cosa, es capaz de cualquier cosa. Es decir, el tema es creíble, pero no creo que simplemente la oferta sea esto exclusivamente. No, hombre, la oferta tiene que haber más cosas, fundamentalmente el tema de la neutralidad de Ucrania, la desmilitarización, el cambio de régimen, de su constitución y demás, por supuesto, no hay tropas europeas en Ucrania, ni bases militares, ni leche que lo fundó, y en el asunto ese de
que se ha discutido de otras áreas, tiene que estar el Tratado de Seguridad Colectiva Europea, que ha recibido un aviso por parte de Moscú estos últimos días. El hecho de que Moscú se salga ya del Tratado de Armas de corto alcance y de corto y medio alcance es muy significativo. ¿Por qué? Porque este tratado a quien afecta fundamentalmente es a Europa. Es un tratado del que Estados Unidos ya se fue. Es decir, quedaba ahí Rusia, que lo mantenía unilateralmente, pues no lo sé, por buena voluntad o porque los rusos a veces tienen estas cosas un poco de ingenuos, ¿no? Es decir, pero era un tratado que ya no tenía ningún sentido, que una de las partes se había ido. Y los misiles de medio alcance son hasta 1.500 kilómetros. Si uno se pone en Kaliningrado, echen ustedes una regla y busquen 5.500 kilómetros. Y verán que toda Europa está en el área de los misiles de medio alcance. ¿Y cuál es el más famoso de esos misiles rusos? Oresnik. Un hipersónico imposible de interceptar. Claro, es un tratado que a Estados Unidos, en principio, le preocupa poco, porque ellos están a más de 5.500 kilómetros. Lo que le interesaría sería negociar un tratado START de armas intercontinentales, que seguramente, si se llega a una negociación más amplia con los propios Estados Unidos, habrá una negociación de un nuevo tratado START, porque le interesa a las partes. Lo que quiere Estados Unidos es que entre China también, lo cual es comprensible. Claro, los chinos dicen que hasta que ellos no tengan una paridad de disuasión nuclear como para asegurar la disuasión, es decir, la destrucción mutua asegurada respecto a los Estados Unidos, que no quieran negociar ningún tratado. Claro, es decir, negociar un tratado en el cual Estados Unidos tiene 6.000 armas nucleares y China no alcanza las 1.000 todavía. Claro, intentan buscar la paridad, lo cual también es comprensible. Pero bueno, lo que sí es evidente es que hay interés en un momento determinado por acordar la firma de un tratado START a futuros, en el que estuviera además China, y que eso sí que a Trump le daría posibilidades reales hasta del Premio Nobel de la Paz, porque no estamos hablando de un pequeño conflicto, no estamos hablando de un choque bélico ahí entre dos estados, no, estamos hablando de algo que afecta a la paz del mundo. Lo que pasa es que no sé cómo se lo iban a dar a Trump y no dárselo a los otros firmantes, que serían Putin y Xi Jinping, lo cual ya sería la risotada final, ¿no?, de todo el tema, ¿no? Esto ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Entonces, bueno, pero lo cierto es eso. Entonces, claro, la negociación de un tratado de seguridad colectiva en Europa, claro que tiene que estar encima de la mesa, sobre todo después de que Rusia se sale del tratado INF y, por tanto, sus misiles Oresnik pueden ser desplegados en Bielorrusia, en Kaliningrado, en el Cáucaso. Vale, pues seguimos jugando. ¿Qué más? ¿Que saquen otros dos submarinos nucleares? Por aquí algunas reacciones verdaderamente desopilantes, como por ejemplo la de Ben Wallace, el secretario de Defensa hasta hace poquito tiempo de Reino Unido. Ben Wallace: inviten a Gran Bretaña a las conversaciones de paz o Zelensky será intimidado. El presidente ucraniano es un hombre valiente, pero necesita apoyo para contraatacar, dice el ex secretario de Defensa. Los británicos, los franceses, todavía con la fantasía de que ellos, una superpotencia y por ende con la obligación de un lugar en la mesa. Por aquí la reacción del propio Zelensky en referencia abierta a Trump. Esto en ucraniano, pero aquí la traducción. Las palabras de Zelensky.
El presidente Zelensky exigió el jueves voces ucranianas y europeas en las negociaciones de alto el fuego con Rusia e incluso pareció criticar a Donald Trump antes de una posible reunión directa con entre el presidente estadounidense y el presidente ruso Vladimir Putin. Se trata simplemente de que Ucrania participe en las negociaciones, declaró Zelensky. La guerra de Ucrania es contra Ucrania, contra nuestra independencia, la personificación de la independencia de todas las naciones europeas. Cada decisión que se tome para poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad concierne verdaderamente a toda Europa, no solo a un país. Por eso la voz de Europa debe tener peso en estos procesos. Bueno, este lamento de Zelensky, queriendo no solamente su presencia, sino la de los europeos. Sí, también, exactamente. ¿no? En primer lugar, que no hable en nombre de los españoles, que él no es nadie en Ucrania como para hablar en nombre de los españoles. Y me imagino que eso podrá pensar un italiano, un francés, un húngaro, un checo, un polaco. Es decir, en segundo lugar, ¿son parte del conflicto los europeos? Que lo diga claramente. Son parte del conflicto, porque a lo mejor una vez negociado con Estados Unidos, son los europeos los que van a tener que sentarse a negociar. Pero es que además, vamos a ver, Zelensky, no nos engañes más, hombre, ya nos has tomado el pelo durante 3 años o más. Que no es una guerra con Ucrania, que tuviste la oportunidad de firmar la paz en abril de 2022 en Estambul, que asesinaste a uno de los que negociaban. No, hombre, no. No es con Ucrania. Con Ucrania ya estaba resuelto. Tú has querido continuar la guerra porque te lo han impuesto tus amos. Tú eres el responsable de todo lo que ha ocurrido en Ucrania desde abril de 2022. Tú, Zelensky, tú eres la causa de esas decenas o centenares de miles de tumbas que pueblan toda Ucrania. Tú eres el responsable. Porque tú tuviste la oportunidad en Estambul de decir, vale, se acabó. La mandaste a gente de tu confianza. Te informaron. Dijiste que sí. Firmaron allí con sus iniciales. Solo quedaba ratificar por ti. Y no lo hiciste. Zelensky es el responsable. ¿Cómo puedes estar ahora pidiéndole y exigiendo nada a nadie? Pero, o sea, desaparece. Desaparece. Además, por tu bien, desaparece. Huye. Escóndete. Porque tú eres el responsable. Y un día, los ucranianos te lo van a hacer pagar. Con lo cual, todo esto, sobre todo lo que dice el británico, es que a Zelensky lo van a intimidar. ¿Quién lo va a intimidar? No será Putin, ¿no? Que él pide reunirse con Putin. Entonces, ¿quién lo va a intimidar? ¿Trump? ¿Está diciendo un ministro británico que a Zelensky lo va a intimidar Trump? Es decir, ¿está diciendo un ministro británico que con quien hay que tener cuidado no es con Putin, es con Trump? Hombre, yo creo que Trump tiene que tomar nota de estas cosas y en vez de lanzar tantos abruptos, tantos ultimátum, sacar a pasear los submarinos para que se mojen un rato y demás, pues no lo sé, igual tiene que soltar algo contra este tipo, que es un belicista que quiere continuar la guerra. Porque claro, él, ni sus hijos, ni sus nietos van al frente, claro. Si no, otro gallo cantaría, amigo mío. Estos son los responsables de la guerra y de que continúe la matanza. Aquí, de verdad, es decir, los ucranianos que viven dentro de Ucrania es evidente que no lo pueden ver. El nivel de censura es atroz. Pero hay millones de ucranianos en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos y en otra parte del mundo que sí tienen que estar viendo esta realidad. ¿A qué esperan ya para decirle a sus compatriotas del interior que hay que echar a este tipo y a su cuadrilla de ladrones, de farloperos, que siguen manteniendo esta guerra? Porque así les obligaron o se lo dijeron en abril de 2022.
Esta es la única, este es el único debate que tienen que tener los ucranianos. Porque lo hecho está. Los muertos no van a resucitar. Y lo que se ha perdido, se ha perdido. Las guerras son así. Ya sé que les vendieron que iban a llegar a Moscú. Que Putin tenía 3 cánceres y se moría en un mes. Además tenía Parkinson. Y además le iban a dar un golpe de Estado los oligarcas. Etcétera, etcétera, etcétera. 3 años de mentiras. Igual es el momento de ponerse a pensar que lo que te vayan a decir hoy también es mentira. Y lo que te vayan a decir mañana también es mentira. De verdad, a quien hay que apelar ya es a los ucranianos. Porque está en sus manos. Ya digo, quizás no lo del interior, porque viven en otra realidad, pero los del exterior sí. Los del exterior nos pueden ver a ti y a mí, Ezequiel, como cualquier otro ciudadano. Y tienen que empezar a ser conscientes ya de cuál es el origen del conflicto, dónde se fraguó, cómo se fue desarrollando y cómo explotó en febrero de 2022, cómo se pudo parar en abril de 2022 y cómo ha seguido hasta hoy con más de 1 millón de fallecidos. No digo ya los rusos, Con la venta del país, de lo que queda en pie, claro. Con una ruina económica para generaciones. No sé, es decir, en algún momento los ucranianos tendrán que pensar, bueno, ahora vamos a pedir responsabilidades por todo, ¿no? En la última encuesta, Gallup, creo que era ya más del 60% de los ucranianos quieren acabar esta guerra como sea. Pues quizá ha llegado el momento de moverse para ello. Sé que algunos se están moviendo, sobre todo los que se oponen a los reclutamientos forzosos, atacan los vehículos de los reclutadores, las oficinas de reclutamiento. Además, sé que algunos han salido a protestar a las calles. Sé que muchos votan con los pies, huyendo del país. 400.000 desertores, dicho por una diputada de la Rada, 400.000 desertores. Pues si tienes aproximadamente ahora mismo, te quedan unos 700, 800.000 hombres en armas en todos los frentes, significa que el 50%, un 50% está desertado. Pues alguien tiene que tomar, no sé, hacer una lectura un poco objetiva, ¿no?, de la realidad. Juan Antonio, una pregunta más respecto a esto con relación a la geopolítica global, incluida China, incluida India, incluido Brasil. Y por cierto, a los demoledores, 2.600 demoledores conectados y 1.000 likes en este momento, más de 1.500 demoledores sin el pulgar arriba. Recuerden ayudarnos contra la censura, contra la desmonetización permanente a través del like, los comentarios. No, que el like no es porque os guste lo que yo estoy diciendo, que es para ayudar al canal. Efectivamente. A mí como si me echáis pestes luego en los comentarios. Efectivamente. Juan Antonio, mientras, por un lado, Trump presentaba esto como una buena noticia y presentaba esto como un avance generado por su administración, su capacidad de pacificación, de negociación, etcétera, etcétera, a la vez establecía un aumento de los aranceles a la India, nada más y nada menos, de un 25% sobre la base del 25% adicional, con lo cual un 50% en total. La India, un país de una importancia estratégica vital, no solo por su capacidad económica, por su población, por su proyección, sino para Estados Unidos por su posibilidad de al menos una relación un poquito más amigable con uno de los países de los BRICS. Sin duda es el más cercano a Estados Unidos dentro de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con lo cual fundamental.
Y además comenzaba Trump una arremetida contra Brasil con el establecimiento de aranceles nuevamente de 50% en total. Y en este caso ya ni siquiera en el marco de las negociaciones comerciales con Brasil. De hecho, a diferencia de la relación comercial entre Estados Unidos y la India, abiertamente superavitaria, fuertemente superavitaria para la India, Estados Unidos y Brasil presentan una relación económica, una relación comercial positiva para Estados Unidos, con superávit para Estados Unidos, con lo cual ningún sentido en esas sanciones, y las sanciones en este caso las determinó porque quería la interrupción del proceso judicial contra Bolsonaro, una cuestión de política interna. Entonces, como matón, como patotero, después de una publicación en su red social, determinó el establecimiento de sanciones porque quiere en la política interior de Brasil, y ni siquiera en la política del Ejecutivo, sino del Poder Judicial, un cambio, una cuestión específica, la liberación de Bolsonaro, y por eso sanciones. Aquí incluso, antes de la pregunta, podemos presentar directamente las palabras del propio Trump, como él mismo concatena las dos, como él mismo genera la unión entre los dos temas sin el más mínimo sentido político, estratégico, porque si comenzás un acercamiento hacia Rusia y hacia los BRICS, entonces no deberías al mismo tiempo generar el movimiento contrario tensando la cuerda con la India, con Brasil, con China, etc. Bueno, acá la pregunta de una reportera, ¿cómo sabe que Putin no está sencillamente engañándolo, utilizándolo, haciendo tiempo? Can't answer the question yet. I'll tell you in a matter of weeks, maybe less. But we've made a lot of progress. And as you know, we put... No lo puedo responder, lo podremos determinar recién en cuestión de días, pero estamos haciendo grandes avances. Y por otro lado, y ahí comienza, 50% tariff on India. Por otro lado, pusimos aranceles del 50% en la India. Él mismo concatenó los dos temas, el acercamiento a Rusia a través de esta reunión acordada y el 50% de aranceles a la India. On oil, they're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. Pusimos esos aranceles por la compra india de petróleo ruso. Son el segundo comprador de petróleo ruso en el mundo. I don't know if that had anything to do with it, but we've had very productive talks. Mr. President, if you do reach a deal with Ukraine and Russia, Y aquí otra pregunta. Según, señor presidente, si alcanza un acuerdo con Rusia, entonces abandonará las sanciones impuestas a India. Bueno, lo vamos a decidir más tarde, pero por ahora tendrán aranceles del 50%, así porque sí, ¿sí? Y aquí otra pregunta interesante a continuación. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. La pregunta del reportero. Señor presidente, los políticos, los funcionarios indios dicen que hay muchos otros países que también compran petróleo ruso. ¿Por qué entonces el establecimiento de estos aranceles del 50% solo a la India? China, for instance, It's okay. buys more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours. Y responde Trump, porque solo pasaron 8 horas. So let's see. Secondary sanctions You're going very to see a lot soon. more. Y ahí la repregunta del periodista, entonces van a poner otras sanciones. Y So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. Y responde Trump, you're gonna see a lot more, vas a ver mucho más. Bueno, ahí con You're una gonna de see esas. so much. Yes, ma'am. So
vas a ver mucho más que esto, esas preguntas, esas respuestas de Trump de película de clase B de Hollywood. Os vais a enterar. Exactamente, pero lo interesante, esto de, por un lado, el reacercamiento, el aparente reacercamiento a Rusia, y por otro lado, los dardos en paralelo contra India, y lo mismo contra Brasil. Acá las palabras de Lula en respuesta a esto un poquito chiquito, tomado del Instagram de Deutsche Welle, desde el principio, esto con subtítulos. Ahí. Visibles los subtítulos ahí o muy chiquititos, quizás hay un poquitito más grande. Ahí lo presentamos. Presidente da República não pode ficar se humilhando para outro. A forma civilizada de dois chefes de Estado negociar é se ele tinha vontade de tomar essa decisão contra o Brasil, ele poderia ter comunicado ao Brasil, poderia ter ligado, poderia ter proposto negociação, mas nós recebemos o comunicado da taxação de forma, sabe, totalmente autoritária. E não é assim que nós estamos acostumados a negociar. Não é assim. Mesmo nesse momento, nós estamos ainda, tem muita gente do Brasil tentando conversar com gente americana. Nós acreditamos que um país que tem 201 anos de relação diplomática muito civilizada não vai jogar isso fora por causa, muitas vezes, de uma atitude destemperada de un presidente de la República. Bueno, ahí Lula bastante claro, frente a la patoteada de Trump, con, bueno, problema de él. A ver, es decir, Trump es un patán, pero un patán absoluto. Es decir, yo no sé cómo le dejan hacer ruedas de prensa, ¿eh? Porque además él, no, estoy seguro que no se deja aconsejar, dice lo que le da la gana. Es decir, porque él es así, porque él sabe más que nadie. O sea, es decir, su coeficiente de inteligencia debe superar los 3.000 o 4.000 puntos, ¿no? Es decir, no sé, es una cosa exagerada. Entonces, es un absoluto patán. Yo prefiero creerme que esto es un ataque a los BRICS, a que es tan torpe de poner un 50% de aranceles a Brasil cuando el principal perjudicado es él, porque la balanza comercial le beneficia. Entonces, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, Scott Bessent le diría, no, hombre, no. Vamos a ver si no le puedo poner ningún arancel, porque es que la balanza comercial nos beneficia a nosotros. Vamos a perder dinero. Luego, entonces, creo que el argumento, la excusa esta de Bolsonaro, de meterse en la política interna, aunque es muy dado hacerlo, ¿no? Acordémonos cuando le dijo a la justicia israelí que tenía que perdonar, vamos, que retirar todas las causas contra Netanyahu, ¿no? Es decir, aunque es muy dado hacerlo, yo creo que son excusas baratas que él se busca, ¿no? Para justificar lo que en el fondo es muy difícil de justificar o no se quiere decir, que es un ataque a los BRICS. Lo que pasa es que, claro, si uno analiza de los 5 grandes países que conformaron inicialmente los BRICS, ahora ya son muchos más, pero digamos los 5 grandes eran Sudáfrica, Rusia y China, y luego Brasil y India. Justamente Brasil e India eran aquellos que eran más dudosos, que tenían una mayor relación con Estados Unidos y sus aliados, simplemente por la circunstancia de que Brasil está donde está, o de que India, bueno, pues aunque tiene una alianza y una amistad con Rusia desde la época de la Unión Soviética, es decir, pero también es verdad que tiene siempre sus encontronazos y rivalidades con China. Entonces, digamos que de los 5 iniciales de los BRICS, y Brasil e India eran los más dudosos, los que podían en un momento determinado fallar. Bueno, pues con 2 movimientos de Trump ha logrado lo imposible, ¿no? Modi se va a China a verse con Xi Jinping. Va de viaje a Pekín. Y Lula, claro, con un mínimo de dignidad, pues lógicamente se va a orientar mucho más su política exterior hacia los BRICS. Sin remedio, claro. El caso de India también es sangrante.
Primero porque India no, es decir, ya digo, representa todas las exportaciones a Estados Unidos, representan un 3% del PIB. Es que India crece a un 6 o a un 8. Se lo puede permitir. Es que India es la tercera economía del mundo, la primera demografía del mundo. Es que su nivel tecnológico tampoco es una tontería. No ya porque es una potencia nuclear, es una potencia espacial. El nivel de los ingenieros y científicos indios es muy alto. Y eso se ve también en el número de papers científicos que publica. Es decir, pensar que es que India, no sé, es una gente muerta de hambre, que pasea como auténticos homeless por las calles, rodeados de vacas que no se pueden comer, esto es una imagen caricaturesca de hace muchas décadas. India tiene sus problemas y además es una sociedad que es como es. Es decir, bueno, pues es su civilización, pero no es un país atrasado, ni muchísimo menos. Entonces, pensar que décadas de diplomacia para intentar, de alguna forma, atraerse a India como ariete en esa zona de Asia contra China y separarla un poco de Rusia, y tú vas y lo quemas en 5 minutos. Porque compra petróleo ruso. Pero como Europa, como otros países. Pero además, vamos a ver, Donald, si es que eres muy patoso, macho. Pero vamos a ver. Pero si le acabas de poner precio a la cabeza de Nicolás Maduro, 50 millones de dólares, como si fueras el sheriff de Wichita, cuando dependes de casi 2 millones de barriles diarios del petróleo venezolano, para el cual has utilizado a Chevron para que siga explotando los yacimientos de Venezuela. Pero vamos a ver, es decir, ¿qué contradicciones son estas? ¿Qué tonterías son estas? Es decir, y Marco Rubio no tiene nada que decir en esto, no sé. Es que la sensación que tengo, la sensación que da todo esto, es que no hay nadie al mando allí. Es que en Washington no hay nadie al mando. Es que todos son ocurrencias, improvisaciones, charlotadas. Bueno, pues muy bien. Pues India ya sabe dónde tiene a sus amigos y ya sabe dónde tiene a un imbécil que le intenta fastidiar la vida. Pues nada, pues tomará nota y se va a Pekín a ver a Xi Jinping. Brasil, pues nada, pues lo mismo. Es decir, tomará nota y ya sabe dónde tienen sus amigos. Y el resto de países también lo ve. Y el resto de países también lo ve. Y también tomarán nota. Es decir, que yo creo que, desde luego, como política exterior, es que van de metedura de pata en metedura de pata. Yo no sé, igual es que no vemos la brillantez de estas medidas. Somos tan torpes que no somos capaces de ver la gran la inteligencia que hay detrás de estas medidas y se nos escapa, ¿no? Porque hay que tener una cabeza privilegiada como la de Donald Trump para entenderlas, ¿no? Es decir, sí, en el caso de Brasil, Juan Antonio, Brasil realiza exportaciones a Estados Unidos de soja, hierro y acero, carne y café, entre muchas otras cosas, pero esas las cosas las más importantes. El de café, curioso, porque va a subir el precio en Estados Unidos del café. Muchísimo. Ahora, todos esos productos fuertemente demandados en el mercado internacional, por sobre todas las cosas, por China. La carne, la soja, el hierro y el acero y el café. Inmediatamente puede Brasil determinar el redireccionamiento de eso hacia China sin el más mínimo problema. Y hacia India, y hacia Vietnam, o hacia India, y hacia Indonesia. Lugar. Pero vamos a ver, que China tiene que dar de comer a 1.400 millones de personas. Que India tiene que dar de comer a casi 1.600 millones de personas. Que Indonesia son también 200 y pico millones de personas. Es decir, que no se dan cuenta que compradores hay por todo el mundo. Si aquí la cuestión era
¿Cuál era el interés de vender solo a Estados Unidos? Porque seguramente te lo compran un poco más caro de lo que te van a poder comprar los indios o los vietnamitas o los chinos o quien sea. Muy bien, pues tendrás que adaptar tu economía a que, bueno, vas a rebajar un poco el beneficio, pero seguramente vas a aumentar los pedidos. Posiblemente, en un momento dado, Brasil no tenga capacidad de suministrar todo el café que en un momento dado le pueden pedir China, India, Vietnam, Indonesia, Malasia, porque pueden ser cantidades increíbles. No, claro. Incluso el precio de esos productos lo determina el mercado internacional a partir de las bolsas de esos productos y presentan un valor internacional de commodities, de productos y ya está, no manufacturados y listo. En el momento que surjan los pedidos y más, se adaptará el precio automáticamente en función de la oferta en el mercado y ya está. Es decir, por eso digo que es que no lo sé. Es decir, deben ser unas medidas tan inteligentes que no nos damos cuenta. Es decir, los demás somos muy torpes y él tiene una cabeza brillantísima. Es verdad que se arruinó 2 veces, no sé, alguna metedura de pata debe tener, ¿no? Pero bueno, es decir, no lo sé. Yo, sinceramente, pienso que es un ataque a los BRICS. Es un ataque a los BRICS. Evidentemente. Con lo cual, Ezequiel nos demuestra una cosa. Frente a toda la gusanera mediática occidental que dice, eso de los BRICS, eso no tiene mayor importancia, sí que la tiene. Y la tiene simplemente viendo las medidas que se ve obligado a tomar Estados Unidos contra los BRICS para intentar pararlos. No va a poder, pero para intentar pararlos. Para intentar que no le sigan comiendo terreno en el comercio internacional, de que no le sigan comiendo terreno en las infraestructuras y en las cadenas de distribución y de transporte. Claro que tiene importancia los BRICS. ¿Cómo no van a tenerlo si es el 40% del PIB mundial y más del 50% de la población del mundo? Sí, incluso, Juan Antonio, más allá de la relación comercial con Brasil y esta posibilidad de redireccionamiento de los productos hacia China, hacia la India, etcétera, y de la balanza comercial positiva de Estados Unidos con Brasil, todavía esto no presenta, aún así no presenta la gravedad de los aranceles contra la India, porque los productos brasileros no representan productos estratégicamente indispensables para Estados Unidos, ¿no? El fin del café brasilero puede generar el aumento del precio del café, una escasez de café, pero bueno, Estados Unidos no abandona su lugar en el mundo por la falta del café. Ahora, en el caso de la India, India realiza exportaciones de insumos farmacológicos fundamentales prácticamente el para primero segundo exportador del mundo. Claro, para la industria farmacéutica sí estratégica de Estados Unidos. Lo mismo que los minerales, las tierras raras de China, ¿no? Cortadas y de repente Trump abandonó inmediatamente su bravuconada. Lo mismo pueden los indios. Y de India también salen chips. Y es que en India hay consorcios de las tecnologías norteamericanas. Es que Apple iba a instalar en India una de sus grandes factorías. Entonces, bueno, pues no sé. Es que son cosas de verdad que no se entienden desde el punto de vista económico, no se entienden. Por lo tanto, tiene que haber otras razones. Y yo creo que la razón es geopolítica. Es decir, enfrentarse a los BRICS. Intentar buscar levantar un telón de acero. Es decir, en mi bloque estos no entran. Y claro, obliga a los demás a hacer un bloque donde pues tú a mí no me pones esos aranceles. No te los pago. Es decir, se queda así de sencillo. Pero tiene que ser una razón geopolítica. Es decir, económicamente no tiene sentido. Va a perjudicarse él a sí mismo, a los propios Estados Unidos. No puede pensar que los 37 billones de dólares que tiene de deuda Estados Unidos se lo van a pagar los demás. Le ayudarán a pagárselo los vasallos, los arrastrados, es decir, Europa, Japón, Corea del Sur. Pero el resto no le tiene por qué pagarle nada. Pero nada de nada. Entonces, hombre, si me vas a poner eso, mira, se lo vendo a otro. Es que es así. Luego, entonces, la razón económica es débil.
luego tiene que haber otras razones más importantes. Sí. Salvo que ya estemos ante un patán absoluto, que efectivamente, que si Bolsonaro, que si el petróleo ruso, pero vamos a ver, patán, si llegas a un acuerdo con Rusia, tú le vas a comprar petróleo a Rusia para revendérselo a quien tiene sancionado a Rusia. Si es que seguro que has visto el negocio, Donald. No puede ser que no lo hayas visto. No puede ser tan torpe. ¿Que Europa no quiere comprar petróleo ruso? Muy bien, una vez que se firme la paz, yo le compro el petróleo a Rusia y te lo revendo. Venga, a los alemanes, que los más tontos, a que compren el petróleo ruso. Pero eso sí, pasado por mí y a pagar. Luego, entonces, tampoco puede ser una razón de... Es muy sencillo. Mira, véndele a la India el petróleo con una rebaja y una oferta como se la vende Rusia. A ver si los convences, que te lo compren a ti. Si eres capaz de servirlo, claro. Juan Antonio, sobre... Ah, perdón. No, porque al final, es decir, no tienes petróleo para exportar. Solo puedes revender si se lo compras a otro. ¿Por qué? Porque ya lo dije, tu producción, 13 millones y pico de barriles diarios, más 4 que le compras a Canadá, más el 1 y pico largo que le compras a Venezuela, es con lo que cubres los 20 millones y pico de barriles diarios que necesitas. Luego, entonces, ¿qué vas a vender tú? Donald, ¿qué vas a vender? Teniendo en cuenta, además, que muchas de los yacimientos de esquisto se empiezan a agotar. Porque, claro, tanta sobreexplotación, pues al final se van agotando. Y al fin, no es que ya no haya más, sino que cada vez cuesta más dinero sacar un barril de petróleo de esquisto. Y llega un momento que no es rentable con el precio del petróleo en el mercado. Así de sencillo. Pero esto, Donald, tú, que eres un as de la economía, y tus asesores, que son la hostia, lo tienen que saber. Oye, Scott Bessent se ha tirado muchos años con Soros. Algo sabrá de especular y de economía. Sí. Antes del final, acá la pregunta de Santi H. ¿Cuántas regiones se queda Rusia entonces? A ver, legalmente ahora mismo Rusia puede aducir que, por su constitución, realizados los referendos, serían, aparte de Crimea, que eso ya lo doy por territorio ruso desde hace 11 años, ¿no? Se quedaría con las regiones de Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporozhia. Otra cosa es que si esto sigue, al final se entre en Dnipropetrovsk o en Kharkov y se realicen referéndums allí y acaben otras 2 regiones más, o en Mykolaiv y Odessa. Pero eso el tiempo lo dirá. Hoy lo que está en la Constitución rusa y por lo cual Rusia puede poner en la mesa de negociación son esas 4 regiones, que es aproximadamente un 25% del territorio, si subas Crimea algo más, un 30% más o menos del territorio de Ucrania. Juan Antonio, sobre el final un poco de humor, aunque esto por un lado humorístico y por el otro lado trágico, con lo sucedido en Finlandia con Ursula von der Leyen, de gira por ahí en un acto proselitista. Sí, una fanfarria. En el cual, bueno, participaba ante gente en este acto y, lógicamente, comenzó alguien a vociferar señora de la guerra, guerrerista, corrupta, etcétera, etcétera. Y a eso, muy cocorita ella, muy orgullosa ella, respondió desde arriba. Para esos que están protestando y nos gritan y nos dicen cosas tan fuertes desde allí, desde el costado, pueden estar contentos de que están en una tierra libre, que están en un país libre como Finlandia, y que pueden hablar libremente como en Europa, ¿no?
y no como en Rusia, donde no podrían todo eso. Bueno, muy linda la respuesta de von der Leyen, pero a los 2 segundos... En Moscú, si hicieran esto, los meterían en la cárcel inmediatamente. Y mientras tanto, un policía removiendo varios a este policías señor. detienen. El grado de Bueno, esto es la expresión palpable de lo que es Europa. El imperio de las mentiras. O sea, es decir, europeos, tenéis que estar contentos porque podéis hablar, porque en Rusia os detendrían. Inmediatamente después viene la policía y te detiene, ¿no? Es un delirio de proyección, ¿no? Es decir, al final se proyecta en los otros lo que tú estás haciendo. La censura, la represión, la persecución. Hombre, no, si estamos hartos de ver las imágenes, como la policía persigue a niños porque en Berlín porque llevan la bandera palestina. ¿Pero qué nos vas a contar, Úrsula? ¿Qué nos vas a contar? Sabemos perfectamente cómo sois lo de vuestra calaña y sabemos perfectamente lo que está pasando en Europa. No nos vas a contar milongas de si en Moscú te detienen o no te detienen. Primero, estamos hablando que, fíjate, que en Ucrania y en Rusia están en guerra. Y por tanto, es una situación de guerra. Se supone que no es la de Europa, ¿no? Úrsula. Aquí debería haber absoluta libertad de expresión. Pero no es eso lo que vemos, ni lo que sentimos, ni lo que sufrimos. Porque es aquí, en este canal y en otros canales, vemos la desmonetización, el showbanning, la represión, la censura, o simplemente cerrar canales. Si la habéis cerrado hasta el canal a una periodista ucraniana simplemente porque se sale del discurso oficial. No lo han hecho en Ucrania, lo han hecho vosotros aquí en Europa. Entonces... aquí una pregunta de recién, yo no he enterado de esto. ¿Qué opinan de la clasificación de Chile nivel 2 en su relación con OTAN? La noticia, yo ni he enterado, pero recién leyendo aquí, Chile avanza hacia la consecución del nivel 2 en el sistema OTAN de calificación, de alguna manera un acercamiento de Chile a la OTAN, pero por otro lado aquí la lista de países, y en el nivel 2 básicamente todos los países de América del Sur, con lo cual no connotaría un acercamiento verdaderamente estratégico de Chile, ni mucho menos. Ni ideas, Juan no Antonio, recuerdo, si vos con algo... Sí, no recuerdo bien si el nivel 2 era el de que tenía algún tipo de relación, como por ejemplo la realización de cursos de formación o de participación en maniobras o cosas. De todas maneras, en cualquier caso, relacionarse con la OTAN es como ir a tomar cervezas con un psicópata, es decir, es peligrosísimo, es decir, un asesino en serie, es decir, es peligrosísimo. Pero sí, suelen ser ese tipo de acuerdos. La OTAN lo vende muy bien, ¿no? Fíjate, tenemos socios en todo el mundo, ¿no? Es decir, hay un nivel 1, me parece que es el que tiene Colombia. Por lo visto acá, yo también con esa idea. Colombia en una categorización distinta, pero para mí esta otra categorización en paralelo, porque acá como países en nivel 2, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, puede que la caracterización de Colombia de aliado estratégico por fuera de esto, o esto equivocado. Puede ser. Yo creo que Colombia sí que tenía una posición mucho más cercana, al menos antes de Petro. No sé si es que Petro la ha rebajado, ¿eh? Todavía no, aunque deliberaban sobre esa posibilidad en los últimos meses. Claro, esto no tiene, yo creo que no tiene más alcance que te comento. Ese tipo de relaciones en las cuales hay un intercambio para cursos, de participación en maniobras, de ir de observadores a alguna cosa. Yo creo que un poco ese es el sentido. De todas maneras, es que Boris, pues bueno, pues esa izquierda californiana muy prooccidental, ¿qué vamos a decir? Sí, lo llama, efectivamente, lo de Colombia, la categoría de Colombia, la de
socioglobal, otra caracterización, otra Eso. categorización de la misma, y ahí sí muchos menos países, ahí Australia, Japón, Corea del Sur, eso sí algo mucho más significativo que esto. Pero bueno, Juan Antonio, un placer como siempre la charla. Mañana realizas tu transmisión Mañana por hay DMP programa. Geopolítica. Bueno, y ahora Vamos en a un hablar ratito, vamos sí. a hablar de conspiranoia, teorías de la conspiración y demás. Uy, qué interesante. En media hora nada más, Fernando Moragón, así que no lo desaprovechen. Y a quien todavía no nos acompañó con el like hasta ahora, quien no nos ayudó con el like, por favor, el clic con el mouse, con el ratón en el pulgar arriba para ayudarnos contra la censura. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, mil gracias. Y a todo el mundo, un beso y un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Un saludo a todos. Yeah.